Vamos a ver, vamos a seguir viendo un poco el Espíritu Santo, pero inclusive también aunado a algo de la parashá de esta semana. Y algo bien increíble porque el Espíritu Santo, eh, aún en el pasado, mandaba mensajes de lo que iba a ser en este tiempo. Sí, y vamos a ver unos ejemplos bien, bien, bien increíbles de eso. eh, y que de hecho son ejemplos que nos han alcanzado o esas profecías nos han alcanzado. Y nos demos más conciencia, ¿no? Más conciencia de lo que vamos a, por ejemplo, hablar hoy. Eh, y ahí vamos a ver al Espíritu Santo también obrando. Eh, y antes de eso les quisiera comentar y les quisiera decir que aprendamos, lo vamos a ver aquí un poquito de eso, pero aprendamos que, por ejemplo, Dios que es como dice Pablo, la mente maestra detrás de toda la creación, ¿verdad? El plan divino de salvación. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que el hombre iba a caer? Claro, él sabía que el hombre iba a caer. Él lo sabía. Él lo sabía. Recordemos que Él es eterno, ¿verdad? Él no está atado por el tiempo como nosotros. Nosotros somos seres finitos, aunque nuestra alma y espíritu vive por siempre, ¿verdad? Eso lo sabemos. En ese sentido somos eternos. Me refiero a nuestro conocimiento, ¿no? Que es finito hasta cierto punto. Lo vimos la semana pasada, por eso el apóstol decía que algún día en la eternidad veremos completamente, ¿se acuerda? Y sabremos y conoceremos completamente. Y que inclusive por eso ya no se iban a ocupar las profecías, ¿se acuerda? Ni siquiera la fe, sino lo que iba a permanecer era el amor, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Y, y en ese sentido, ¿verdad? Pues Dios es conocedor de todas las cosas. Él es el gran sabedor del plan. Pablo lo decía, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a Dios? Después de que él entendió todo su plan desde el principio en el libro de Romanos, desde la caída del hombre, el inicio de la humanidad caída, luego como cada etapa de la historia va a tener un papel, era pieza de un rompecabezas y que finalmente me iba a llevar, ¿verdad? Nos iba a llevar a la redención, ¿verdad? A través de Jesucristo. Y dice, ¿quién le enseñó a Dios, verdad? Tal cosa, ¿verdad? ¿Qué mente le explicó? ¿Qué mente le enseñó? ¿Quién le explicó a él, verdad? ¿Quién le dijo? Dice, oh, insondable sabiduría de Dios, ¿verdad? Que solo a él se le pudo ocurrir tal plan, ¿verdad? Él es eterno, él sabe desde el principio las cosas. Y curiosamente, aun aunque la sabe, los que no lo sabemos somos nosotros, eh, él las sigue ejecutando, ¿verdad? Él sabe las fallas, él sabía desde el principio que Satanás lo iba a traicionar, él sabía que el hombre iba a caer, él sabía todo lo que iba a acontecer y él sabía que iba a hacer, o ya lo tenía, como dice la escritura, desde el principio, al cordero inmolado desde el inicio, ¿verdad? Que era Jesucristo mismo. Entonces, qué increíble es eso, ¿no? Ese es Dios y más, ¿no? Y más aún, ese es Dios. Y a veces eh, yo les comento, ¿verdad? Este, cuando pongo un pequeño ejemplito, ¿verdad? Un ejemplito ahí mini. Cuando, eh, si alguna vez a alguno les toca eh, que te encarguen, por ejemplo, un plan, lo que ahora se le llama, bueno, siempre se le ha llamado, ¿no? Un plan de trabajo, ¿verdad? Un plan de trabajo donde esto es lo que se tiene que llegar a la meta. En tal tiempo, tal día, y vas a disponer de todas estas 100 personas, 50, 200, las que sean. Y luego vas a tener que pensar en cómo vas a acomodar a cada uno, en qué parte del plan va a ir cada persona, qué va a ejecutar cada uno, y a veces el de acá no sabe lo que va a ejecutar el de acá. Y a veces no tiene por qué saberlo. Esa es la verdad, a veces no lo tiene por qué saber. ¿Sí? Y esta es una pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza, esta es otra pieza, y muchos de ellos a veces ni se conocen. Yo trabajé en una empresa donde
trabajaba más de 12 horas ahí, y nada más para del estacionamiento a mi área, así, área de trabajo, eran 25 minutos. Yo lo tenía medido porque sabía que horas tenía que irme y llegar. Nomás del estacionamiento a mi área de trabajo eran 25 minutos. Porque era, pero no, del estacionamiento a mi área. O sea, por las inspecciones de adentro, era un show las inspecciones. Cambio de ropa 2 veces y todo el rollo. Y al final quedaba vestido con un traje que solo me quedaban los ojos. Los ojos. Por eso era tanto rollo. Y al final los puros ojos era lo que nos mirábamos unos a otros en el trabajo. Muchos de ellos no les conocía la cara, los puros ojos. Los puros ojos. Así. Por todo el tiempo que trabajé ahí. A veces los topaba en algún mercado y iba hablando así. Me llegó a pasar en la fila del mercado. La voz. Y por eso. Y la voz y el tamaño, ¿no? Y los ojos. Ajá. Tú eres perengano. Ah, sí, tú eres acá. O sea, apenas así, eventualmente les veía la cara y sabía quiénes eran con los que hablaba todos los días. Igualmente, ellos hacia mí. Ah, 3 días hasta que te conozco. Ah, sí, hasta que te conozco. Ah, sí. Así pasaba. Y todos éramos piezas del mismo plan. Todos éramos piezas del mismo plan. Sí, del mismo plan. Así es. El que sabía todo era él. Jefazo, ¿no? El jefazo, ese era el que sabía todo. ¿Sí? Ese era el que sabía todo, el jefazo. Todos los demás no. Y Dios ha sido así siempre también. Siempre ha sido así. De hecho, el Señor dijo, el reino de Dios es como alguien que metió levadura en 3 medidas de harina. Y no supo cómo, ni entendió cómo, pero hasta que todo fue leudado, hecho, terminado, ¿verdad? Así es. Entonces esa es la verdad. Esa es la verdad de conocer, aprender del Señor, ¿verdad? Aprender todo eso. Y en esto no es algo aparte. Vámonos al libro, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahorita le digo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Luego vamos a... verso 3 en adelante. Verso 3 del 1. ¿Ok? Nada más para hacer ahorita un hincapié ahí y luego vamos a proseguir, pero para que guarde eso mientras. Dice así Primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Él sabía, ¿verdad?, que Dios había hecho todo un plan, ¿verdad?, reservado para los creyentes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua Jesucristo. Hago aquí una pequeñísima pausa. Dice ahí que si el oro, que tiene cierto valor, claro que sí, pero en fin, al final es perecedero, tiene que ser probado con fuego. Cuando usted haga la prueba, cuando usted lleve una joya
a un joyero ahí, ¿va? Valga la redundancia, a veces ya no tanto los prueban con fuego. ¿Qué les echan ahora? Eso viene del final, ¿verdad? Es lo mismo. Les hacen una prueba de cierto ácido a ver si es bueno o es chafa, ¿verdad? Si es bueno o es chafa. Y dice Pedro, si el oro se tiene que probar para ver qué tan bueno es, con más razón vuestra fe, que es más valiosa. Ay, aguas con eso, ¿no? Con más razón vuestra fe. Se nos olvida eso, que a veces que Dios es como ese joyero, o sea, a ver, voy a probar tu fe, a ver si es cierto que es tan buena de 24 quilates. Luego dice, verso 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Otro hincapié, todo la idea y la dinámica que está llevándose en esos versos me enseñan que la salvación es algo dinámico, ¿verdad? Dinámico, es algo dinámico, que tiene que ver con una vida que es probada, que es evaluada, más preciada que el oro aún, y que eso hace que yo obtenga la meta. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de de la salvación que habría de venir, ¿verdad? De esa que ahora nos ha sido dada, está diciendo, ¿verdad? Es lo que está diciendo. De esa salvación de la cual estoy hablando, ¿verdad? Que les estoy hablando ahora y que ya la tienen y que están en ella y que es probada por la fe y esa fe es probada como oro. Pues esa salvación los profetas la vislumbraban en el pasado, ¿verdad? La vislumbraban en el pasado. Escudriñando, dice, indagaron acerca de esta salvación, y escudriñando de qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿verdad? Esos profetas, el Espíritu Santo les hacía una revelación sobre esa salvación que habría de venir, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Yeshua, Jesucristo. Jesucristo, el Espíritu Santo aventando ese mensaje, ¿verdad? Desde el pasado. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio. ¿Por el qué? Por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Todo eso, ¿verdad? Todo eso profetizado y que no entendían, dice ahí, ¿verdad? Que no entendían, no les era revelado y lo administraban, lo hablaban, lo cuidaban, lo enseñaban, lo decían, lo administraban, pero no era para ellos, ¿verdad? Esa revelación era apuntando hacia nosotros y era el mensaje ni más ni menos del Espíritu Santo, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Qué tremendo. De hecho, el mismo Yeshua, Jesucristo, cuando está hablando, él dice que Juan el Bautista es el más grande de los profetas y que todos los profetas anteriores profetizaron hasta, ¿qué dice? Hasta Juan el Bautista. Y él es el último gran profeta, ¿verdad? Todos profetizaron porque el fundamento a donde apuntaban las profecías era esa salvación personificada en Yeshua, en Jesucristo, y que ese era un mensaje del Espíritu Santo, ¿verdad? Que venía a decirles, aunque ellos no lo entendieran, dicen, ¿verdad? Fíjense qué curioso, es como les digo, a veces no se entiende como lo que les decía ahorita, ¿no? No se entiende todo el plan del jefe, pero te lo encarga para que lo administres. Ajá, lo administres. No, pero ¿por qué voy a hacer? Tú nomás hazlo.
Así es, ¿verdad? Eso se aprende luego mucho, ¿eh? Se aprende mucho, se aprende mucho. Este, y cuando sabes estar bajo autoridad, después te pueden delegar autoridad. Porque dice, ya le podemos delegar planes a este. Así piensan, ¿eh? Así piensan los jefes. Eso es verdad, eso es verdad. Es un principio eso. Y a veces, aunque no se entienda, ¿verdad? Pero el jefazo es el que sabe. Eso es una parte de la lección. Eso es parte de la lección. Y luego viendo todo esto y guardándolo, vámonos al libro de los de Números, capítulo 8. Libro de Números, capítulo 8. ¿Verdad? Entonces vemos cómo el Espíritu Santo apuntaba hacia Jesucristo, ¿verdad? A ese plan, a esa salvación que habría de venir, la cual era anunciada, aún sin entenderlo, sin comprenderlo, ¿verdad? Pero que vendría a ser revelada a los creyentes, ¿verdad? Lo que dice ahí el maestro, lo que dice Pablo. Y ahora vámonos, esta parte de la Parashá capítulo 8. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendiendo hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, y como el Señor lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, que era labrado a martillo, conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés. Así hizo el candelero, ¿verdad? Que ya sabemos que es la menorá, ¿verdad? La menorá. Entonces, por eso dice que tiene 7 lámparas, las cuales debían estar alumbrando hacia adelante, ¿verdad? Hacia enfrente, hacia adelante del candelero. ¿Sí? Y entonces hay que recordar muy bien eso, ¿verdad? Porque de hecho ese mensaje también era un mensaje del Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba enviando un mensaje, me dice el libro de Hebreos, ¿verdad? En el libro, está muy pálido este, vamos a poner. Acá. Me dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Y haciendo un recordatorio de todo eso, ¿verdad? Este era el lugar que santo, ¿verdad? Y este era el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santísimo. Y aquí estaba el velo, ¿verdad? Con los 2 querubines, los cuales eran guardianes, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Eran guardianes, ¿verdad? Siempre ha sido así desde el huerto del Edén. Los querubines tenían la misión de no dejar pasar a nadie, ¿verdad? Así es. Y la menorá alumbraba, ¿verdad? Tenía que estar alumbrando. Aquí está la mesa de los panes, ¿verdad? Los panes de la proposición, ¿verdad? Así es, el cerrito de panes. Ahí lo estoy poniendo así como uno sobre otro, ¿no? Según yo. Entonces, estaban ahí, ¿verdad? Y la menorá tenía que estar, ¿qué dice ahí? Alumbrando, ¿verdad? Alumbrando ese hacia enfrente, hacia adelante, ¿verdad? Tenía un propósito, ¿verdad? Esa menorá alumbraba un camino, ¿verdad? Ojo con eso. A veces no se advierte esa parte, ¿verdad? Tenía un propósito, ¿verdad? Esa menorá. Y luego dice así: también habló el Señor a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos, ¿verdad? Ellos tenían que ser expiados para poder iniciar ese trabajo, ¿verdad? Ese trabajo sacerdotal. Tenían que ser limpiados de sus propios pecados, ¿verdad? Había que hacer un rito de expiación por sus pecados. Porque desde el primer sumo sacerdote que fue Aarón, todos eran
pecadores, ¿verdad? El mismo Aarón, el mismo día del becerro, ¿no? Se puso a hacer, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Ahí todo la idolatría con el becerro, ¿verdad? Que luego él dijo, ay, lo eché nomás ahí y salió, ¿se acuerdan? Pero pues ya sabemos que no fue así. Y entonces todos estos hombres, ¿verdad? Necesitaban ser expiados, ¿verdad? Hacerse una expiación por ellos, que los amparara. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomaron un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Ay, me acordé. Ay, qué bueno, se me olvidaba. Antes que se me olvide, si no se me va a volver a olvidar. Y aquí había ¿qué se acuerda? Un pequeño altarcito de inciensos que hacía una bruma aquí. Y en toda esta bruma, aquí estaba haciendo una bruma delante del velo. Y por eso también tenía que haber esta luz, ¿verdad? Esta luz que alumbrara todo ese lugar, ¿verdad? Todo ese mensaje ahí, ¿verdad? Entonces, dice ahí, luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante del Señor, pondrán los hijos de Israel su mano sobre los levitas y ofrecerán los levitas delante del Señor en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio del Señor. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro por holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda al Señor. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos. Después de esto vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, y los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombre como de animal. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado el don en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron como los levitas, conforme a todas las cosas que mandó el Señor. A Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante del Señor. E hizo Aarón expiación por ellos para limpiarlos. Así vinieron después los levitas a ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante del Señor. Y delante de sus hijos, de la manera que mandó el Señor a Moisés acerca de ellos. Así hicieron con ellos. Luego habló el Señor a Moisés diciendo, los levitas de 24 años para arriba, 25 años hacia arriba, entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio, ¿verdad? Y ya sabemos, fíjense, tenían impedimentos para poderlo continuar por mucho tiempo, porque uno era la edad y el otro era indudablemente la muerte.
porque también muchos morían, ¿verdad? Muchos morían. Entonces, era algo finado, ¿verdad? Algo finito, algo finito. Y entonces, veamos ahora, pues vamos a hablar precisamente de un levita que el Espíritu Santo de Dios venía y le hablaba y a través de él daba mensajes, como ya lo vimos en lo que dice Pedro, apuntando hacia el futuro. Vámonos al libro de Segunda de Crónicas. Vámonos al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, no le dije, ¿verdad? 29. Este personaje que vamos a ver, ¿verdad? Era un profeta. Era un profeta y como me dice Pedro, ¿verdad? Los profetas en el pasado recibían mensajes del Espíritu Santo apuntando hacia la obra de salvación que vendría a través de Jesucristo. Este levita muy famoso, ¿verdad? Y voy a decirle muy famoso porque muchos o algunos, o tal vez muchos, o tal vez todos, a lo mejor usted dice, yo los he cantado todos. Él hizo varios salmos, ¿verdad? Y ojo, porque fueron salmos, ¿qué cree? Proféticos, así es, salmos proféticos, mucho ojo. Y dice así, Segunda de Crónicas 29, verso 30. Esto es tiempo después ya había pasado Salomón inclusive, Segunda de Crónicas 29, 30. Ya había pasado inclusive Salomón, ya es reinados después, pero era tan reconocido y recordado como ser un profeta que sus salmos seguían muchas veces recordados, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay salmos que se han hecho canciones basadas en los salmos. 29:30 dice así. Dice así, entonces el rey Ezequías, pues ya mucho tiempo después, y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras de David y de Asaf, profeta. Otras traducciones dicen vidente, ¿verdad? Porque en el hebreo el vidente era aquel que veía y hablaba los oráculos del Señor, ¿verdad? Ya después se fue reduciendo esa a profeta, ese concepto, ¿verdad? A una palabra más práctica y cortita que conocemos ahora. Sí. Entonces es lo que ahí se están acordando de eso, ¿verdad? Dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Señor con las palabras del rey David y de Asaf, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron, ¿verdad? Porque recordaban los salmos hechos por este hombre, que sabían que había sido un salmista y aparte un profeta. Pues este hombre, vámonos al libro de Salmos, este hombre, ¿verdad?, que daba mensajes por el Espíritu Santo, aunque dice, como dijo Pedro, no lo entendían. Simplemente eran mensajes que les eran dados preparados para aquellos que en el futuro recibirían la salvación, ¿verdad?, a través de Jesucristo. Y este profeta Asaf, ¿verdad?, él es el autor del Salmo 50, ¿sí? Luego se brinca usted, es del 73, o sea, se brinca hasta el 73, y del 73 hasta el 83. Sí, hasta el 83. Esos son los salmos atribuidos a Asaf, profeta, vidente. Sí, esos salmos. Y de hecho por eso generalmente tienen un hincapié, dicen ahí, salmo de Asaf, exactamente, ¿no? Entonces, dice por ejemplo, usted puede leerlos con más calma en su casa, ¿no? Los salmos, y sería muy bueno que los lea, están muy bonitos, son salmos proféticos, ¿verdad? Y por ejemplo, viene el Salmo 79, viene el 80, viene el 81, son salmos proféticos,
bien especiales. Por ejemplo, vamos a leer el Salmo 80. Dice, Salmo 80, por ejemplo, dice así: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, porque los querubines eran los guardias, ¿se acuerdan? Los soldados, ¿no? Que estaban siempre protegiendo el camino al Señor. Tú que estás entre querubines, o sea, no dice las palabras al azar, ¿verdad? Tú que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven a salvarnos. Y la palabra ahí que aparece, ven a salvarnos, ¿qué cree que es? Yeshua, la palabra que aparece ahí, ¿verdad? Envía tú, Yeshua, a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste de comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Pablo dice que el rostro de Dios nos ha resplandecido a través de la faz de Yeshua, de Jesucristo, ¿verdad? Esa oración, esa petición, ese clamor profético fue contestado a través de Yeshua, esa salvación que habría de venir. Lo mismo me dice Pedro, ¿verdad? Y dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros del Señor. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Las destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visítanos. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. El varón que está a la diestra del Señor, ¿quién es? Jesucristo. Sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Todo profético, esa salvación clamada un día vendría. Ni más ni menos que Yeshua Jesucristo caminando entre los hombres. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Luego dice, o por ejemplo el otro salmo, el Salmo 81, dice, cantad con gozo al Señor, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar la trompeta en la luna nueva, ¿verdad? En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oh, escuché lenguaje que no entendía, aparté su hombro de debajo de la carga. Porque José, ese que habló, después se fue a Egipto y no entendían su lenguaje. ¿Se acuerdan que sus hermanos que hasta hablaban y él fingía, se acuerdan que no los entendía y todo, ¿no? Eso ya lo hemos visto en otras pareshas. Sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba,
empieza a narrar la liberación de Egipto y todo lo demás que precisamente se ve en ¿qué libro? Esos eventos en el de Números, donde estábamos leyendo ahorita el capítulo 8, todos esos eventos, ¿no? Dice, dice, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios. Y que haciendo una pausa ahí, le está diciendo Dios, y tomémoslo para nosotros, si me escuchas, aún eso te libra de pecar. Porque les dice ahí, si me oyen a mí, no van a cometer idolatría, no se van a inclinar a todos los dioses, pero está condicionado a que me escuchen. Y así es Dios, Dios a veces, fíjense, a veces precisamente el no escuchar a Dios es parte de un castigo, es parte de una consecuencia. El escucharlo es lo que nos libra, ¿sí? Y entonces dice ahí, ¿dónde me quedé? ¿Qué verso? Bueno, otra vez desde el 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran escuchado mi pueblo, si me hubiera escuchado mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre, ¿verdad? Si me hubieran escuchado, les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Con la miel de la peña, ¿verdad? Luego, vámonos, por ejemplo, vámonos a ver Salmo 78, otro salmo profético de Asaf. Salmo 78, dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y cuando viene ahí la palabra a proverbios, esa palabra en el hebreo es equivalente y significa lo mismo que cree en el Nuevo Testamento: parábolas. Parábolas. Y luego el Mesías, cuando habla y le dicen que no le entienden más que sus cercanos, dice: les hablo en parábolas, para que solo ciertos, ¿se acuerdan?, entiendan lo que les estoy diciendo. Qué increíble es eso, ¿no? Dice: inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vámonos a Mateo 13:35. Así es, puros mensajes, ¿no?, apuntando hacia Jesucristo, como dice Pedro. Mateo 13:35. Mateo 13:35. Mientras usted lo busca ahí,
precisamente estas hojitas en esos capítulos previos, viene la parábola del sembrador, viene la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la levadura, precisamente el Señor hablando en parábolas, ¿verdad? De hecho, el capítulo 13 de Mateo 13:10 dice así: entonces, acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas en proverbios? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, como dijo como decía Asaf, mas a ellos no les es dado, ¿verdad? Nada más a los cercanos, a los que lo habían recibido, a los que caminaban cercanos a él. Por eso las palabras de Jesucristo no son cualquier palabra. Hubo profetas que querían saber y no entendieron y no supieron, les estaba oculto. Y ahora a nosotros nos es revelado. Qué hermosa bendición, qué cosa tan gloriosa. Qué cosa tan gloriosa. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y escuchando no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía que dijo Isaías: de oído van a escuchar y no van a entender, y viendo veréis y no van a percibir. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, ustedes, ¿verdad? Los que me conocen, ustedes, mis discípulos, los discípulos de él. Bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Y escuchar los que ustedes escuchan y no lo escucharon, ¿verdad? Estamos viendo todo ese mover en Asaf. Y lo había dicho Pedro también. Y ahora esa riqueza nos ha sido revelada, ¿verdad? Por eso las palabras de Jesucristo son sin comparación. Sin comparación, ¿verdad? De hecho, sigue hablando en parábolas, y vámonos al verso 34 del mismo capítulo. Y dice, todo esto habló Yeshua por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca, en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo, ¿verdad? Precisamente lo que había dicho Asaf, ¿verdad? El profeta. Y regresémonos al capítulo 78, donde estábamos de los Salmos. ¿Sí? Y íbamos en el 3, ¿verdad? Verso 3, 78:3. Las cuales hemos escuchado y entendido que nuestros padres las han contado, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras del Señor, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto del Señor ni quisieron andar en su ley.
sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había enseñado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como... Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y esa peña era Cristo, ¿verdad? Y esa peña era Cristo, ¿verdad? Todo lo que va a pasar en el libro de Números, o sea, me refiero a que está pasando en el libro de Números, que es el del mes, el libro que estamos en el mes, ¿verdad? Y al mismo tiempo Pablo me dice que esa peña, ¿verdad?, era Jesucristo. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra el Señor, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar pan también? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Estaban dudando de esa peña. Aún después de que fue herida y le fue dada agua milagrosamente de esa peña, aún así dudaban, ¿verdad? Y desafiaban a Dios. Esa peña que era Cristo. Y curiosamente, esa peña que era Cristo, a aquellos que lo seguían, con poquito pan, como dice ahí, les podía dar de comer, hacía milagros. Con poquita carne y los podía sustentar. Esa peña lo hizo realidad cuando vino. Esa peña que era Jesucristo. ¿Se acuerdan? Aquellos que lo siguieron oyendo su mensaje pudieron ver esos milagros en su vida. Dice, dispondrá carne para su pueblo. Por tanto escuchó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. El furor subió también contra Israel por cuanto no había creído al Señor. No habían confiado en su salvación. ¿Y qué palabra cree que aparece ahí? Salvación. Yeshua. Así es, ¿verdad? Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues el deseo. No habían quitado de sí su anhelo y aún comían la boca, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor del Señor e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Porque se acuerdan que ellos despreciaron el pan enviado por él, ¿verdad? El maná. No lo aceptaron, ¿se acuerdan? Dice ahí que Dios era capaz, como abrió la peña y darles de beber, darles también un pan especial. Y no lo aceptaron. Querían un pan, un sustento a su manera. Y aún Dios a veces hasta en eso, bueno, eso quieres, aunque sea para tu mal. Aunque sea para tu mal, pero como es lo que quieres, ¿qué puedo hacer? Fíjense, también eso es otro aprendizaje. Es otro aprendizaje, porque eso también, las consecuencias de las cosas, muchas veces, en gran manera, pues son eso, consecuencias de lo que ha anhelado nuestro corazón. Y es que, pues imagínense, o sea, está el Señor, está Eric, y yo quiero, Eric, que lo que cambie en ti sea tu qué.
Pero si eso no cambia y eso es lo que quieres, pues entonces vas a recibir lo que quieres. Lo que está en tu corazón. Pues entonces eso vas a recibir, ¿verdad? Otra, porque en ese ejemplo también, fíjese todo el aprendizaje. Cuando, si alguien, tú le quieres dar a alguien algo, pero no es lo que quiere, lo va a recibir. Aunque eso sea bueno. Pero es que el problema es que es lo que no quiere su corazón. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si aquí está lo que te quiero dar, pero no lo quieres recibir? Bueno, pues entonces vas a recibir conforme a tú. Nada más que cuando haya consecuencia, ¿verdad? Desgraciadamente. O sea, fíjense la lucha a veces que tenemos con Dios, ¿no? Qué tremendo es eso. Y no nos percatamos. No nos percatamos. Señor, ¿cuántas veces tú me quisiste dar lo bueno? Pero yo no lo recibí. Yo no quise. No fuiste tú el del problema. Como en todo eso que ya hemos visto tantas veces, ¿verdad? En Números. Y que aquí el profeta está hablando de eso. Dice, verso 32, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Ya hemos visto otras semanas que Dios no se ha equivocado en su gran plan y conocimiento y ciencia. Quienes no entendemos somos nosotros y a veces atendemos a punta de embarazos, porque la paga del pecado es muerte. Si siendo muerte si siendo muerte, ahí vamos al pecado, todavía si fuera premio, no, pues ¿verdad? O sea, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es eso. Lo que habíamos dicho la otra vez, ¿no? Como el niño que no agarres la cafetera porque si la agarras te vas a... Y aún quemándose, ahí va. Qué tremendo es eso, ¿eh? Así somos. Qué tremendo es eso. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieran firmes en su pacto, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne y soplo que va y no vuelve. Eran hombres de... ¿Eran qué? Carne. Eran carne, ya lo hemos visto otras semanas. Por eso la vida del Espíritu es otro asunto. Por eso Nicodemo, tú sabrás todo esto y sabes aquello y eres maestro, pero necesitas nacer del Espíritu. Porque hay hombres del Espíritu y hombres de la que son carne. Pablo, tú con todo eso y todo eso fue necesario que 3 días estuvieras ciego sin comer ni beber como muerto hasta que vino alguien y te predicó de Jesucristo y naciste de nuevo y fueron lavados tus pecados. ¿Se acuerdan? Nicodemo y todos. Porque al final eran hombres de carne. Hay una diferencia. Hay una diferencia. La vida en el Espíritu a través de Jesucristo es otro asunto. Es otra cosa. Soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Yermo es desierto. Es la palabra, es
es lo que significa. Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a las orugas sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo. Y sus higueras con escarcha. Higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira. Enojó, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los dio con seguridad de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios. ¿Se acuerda cómo era llamado? Eso lo vimos de hecho en la fiesta de Bicurín. ¿Se acuerda cómo se le llamaba al tabernáculo? Que en el del desierto, ¿cómo se le llamaba? Precisamente, por eso está haciendo toda la narración del desierto. Era el tabernáculo del, ¿quién se acuerda? Testimonio. Porque dentro de él pusieron los testimonios. El maná, la vara reverdecida, renacida, el maná y las tablas de la ley, ¿se acuerda? Los testimonios en el desierto, en ese tabernáculo. Dice, ¿dónde me quedé? Me perdí. Iba al 56. Iba a empezar, okay. Dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó el Señor y se enojó. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Porque aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera, y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezca con la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Ay, espérame. Ah, no, me brinqué al otro, ¿verdad? Al que ya había leído. Ay, pues díganme, es que se me mueve aquí con el aire. ¿Dónde me quedé entonces? No, ¿cuál Génesis? Ay. 59, ¿no? Ah, ok. Ay, pues es que se me movió aquí con el aire, yo creo. Dice, y en gran manera aborreció a Israel. Ah, ok, ahí vamos. Ajá. Pues dígame. Ok, dice. A ver si pone atención. ¿Qué dijeron? Que se vaya en el error. Dice, 59. 59b. Dice, y en gran manera aborreció a Israel.
Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, ese tabernáculo del testimonio, lo abandonó, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó con su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión. ¿Sabían ustedes cómo se...? Y bueno, lo vimos alguna vez, el monte donde el Señor hizo la cena con sus discípulos, ¿saben qué monte era? No, donde hizo la cena con sus discípulos. Sí. Lo vimos en Parashá. El monte de Sión. Ahí es donde es la cena, la última cena. Y de ahí va al monte de los olivos. Así es. La salvación habría de venir de Sión, ¿verdad? El pacto habría de ser proclamado desde Sión, dice la escritura. Entonces dice, el monte de Sión al cual amó, edificó su santuario a manera de eminencia. Como la tierra que cimentó para siempre, eligió a David su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Así es, ¿verdad? Muy bien. Y ahora, fíjense cómo puros salmos proféticos de todo lo que habría de suceder, de todo lo que pasó, de la salvación que habría de venir, de que aquellos que no la recibieran, ¿verdad? Esa salvación, pues no iban a entender las cosas. Él les hablaba en parábolas, eran enigmas y proverbios guardados desde los tiempos antiguos, todo lo que hemos visto ahorita, ¿no? En los salmos, todo eso, mensajes del Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Y ahora, pues fíjense que vámonos al libro de Hebreos. Bueno, antes de eso, vámonos al libro de Hechos 15. Hechos 15. Algún día, como decía el profeta Asaf, ¿verdad? El salmista, algún día, como él lo supo en el pasado y luego pasó, vendría a pasar después, ¿verdad? Él sabía que el Espíritu de Dios, que Dios un día abandonaría ese tabernáculo del testimonio, ¿verdad? Ese tabernáculo del testimonio algún día lo abandonaría. Pero había una promesa y había una profecía que los apóstoles también conocían. Vámonos a Hechos 15, verso 11. Hechos 15, verso 11. Ya habíamos visto, ¿verdad? En estas semanas hemos visto cómo Pedro y los demás apóstoles fueron testigos, cómo en el capítulo 2 el Espíritu Santo viene a todos los creyentes en Jerusalén, ¿verdad? A todos los que creyeron en Jesucristo en Jerusalén, ¿verdad? A partir del día de Pentecostés. Y luego vimos cómo en el capítulo 10 Pedro vive la misma experiencia, pero ahora en Cesarea. Primero la vivió en Jerusalén
¿verdad? Para con aquellos que estaban en Jerusalén, que recibieron a Jesucristo. Y luego ve el mismo proceder de Dios en Cesarea, en la casa de unos gentiles, ¿verdad? Unos romanazos, ¿verdad? Y como era profetizado, ¿verdad? En la fiesta de Bicurín, los 2 panes que serían dados en ofrenda al Señor después de la cosecha de los 50 días a partir de Bicurín, ¿verdad? Esa señal del Espíritu Santo. Y entonces estos apóstoles empezaban a ver y a vivir todos estos eventos. Y cuando Pedro en Jerusalén, porque eso lo vivió él en Cesarea, cuando Pedro se va hacia Jerusalén, en el capítulo 11 y parte del 12, bueno, casi todo fue en el 11, les narra la experiencia del capítulo 10. ¿Verdad? Donde les platica, fui a la casa de Cornelio y esto y el otro, le reclaman y esto, ¿para qué entraste? Pero les narra todo el asunto, cómo el Espíritu Santo había venido a esos hombres también. Después, en el capítulo 15, que es alrededor de 17 años después, ¿verdad? Eso viene en otros libros, en Gálatas y parte de Hechos, eso ya lo hemos visto. ¿Recuerdan todo esto? Están haciendo una remembranza precisamente de eso. Dice el verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Yeshua Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, escúchenme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto que está diciendo es lo sucedido en Hechos 11, años antes. Dice, pero se está acordando de eso. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas cuando está escrito, después de este tiempo volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Verdad? Ellos se estaban dando cuenta, ¿verdad?, que Dios estaba cumpliendo una profecía que era la reedificación del tabernáculo ¿de quién? De David. Figura del Mesías. Y ese tabernáculo era un tabernáculo, ese tabernáculo era un tabernáculo muy distinto al que había edificado Moisés anteriormente. Era un tabernáculo muy distinto, diferente. Vámonos al libro de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16. Primera de Crónicas 16. Bueno, perdón, 15. Ahorita vamos a leer el 16. Me voy por orden. Lo tenía aquí en desorden. Primero de Crónicas 15. Dice así. 15:1 hasta el 12. Dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca del Señor, y le levantó una tienda, porque ya el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo, eso ya había quedado en desuso y destruido. ¿Sí? Y él entonces hace un tabernáculo nuevo, el cual fue conocido como el tabernáculo de David. Y arregló un lugar para el arca del Señor y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca del Señor no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos han elegido al Señor para que lleven el arca del Señor y le sirvan perpetuamente.
Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca del Señor a su lugar, el cual él le había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón, a los levitas, a los de Coat, a Uriel, el príncipe de los hermanos, de ellos 120. Y de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130. Y de los hijos de Elisafán, Samaías el principal y sus hermanos 200. Y de los hijos de Hebrón, Eliel el principal de sus hermanos 80. Y de los hijos de Uziel, Aminabad el principal de sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas, Uriel, Asiaf, Joel, Samaías, Eliel, Aminabad, y les dijo: vosotros que sois los principales de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca del Señor de Israel al lugar que le he preparado. ¿Verdad? Le ayudaron ellos y la pusieron allá adentro. Vámonos al capítulo 16, verso 1. Ahí aún más enfrentito. Dice: así trajeron el arca del Señor y la pusieron en medio de la tienda de David, que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante del Señor. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso del arca del Señor, y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y alabaran al Señor de Israel. Asaf el primero. ¿Es ese mismo Asaf? Es el que leímos hace rato. Es ese mismo Asaf. Ese tabernáculo que hizo David, fue un tabernáculo diferente al tabernáculo de Moisés. Ese tabernáculo solo para el puro día de la inauguración se hicieron sacrificios. Nunca más se volvieron a hacer. Nada más cuando se dedicó ese tabernáculo, como dice ahí. Ese tabernáculo, los levitas lo único que hacían era cantar alabanzas. En ese tabernáculo no hubo jamás sacrificios más que el inicial, nada más. Nada más. Y en ese tabernáculo, todos los gentiles, ¿qué cree que podían hacer? Entrar. Era diferente, era otro. Por eso se acordaron los apóstoles. Está sucediendo como lo profetizado a través del tabernáculo de David, donde pueden entrar todos los hombres. Eso también lo recordó el profeta Amós. Vámonos a Amós 9. Por eso llegó a ser muy famoso el tabernáculo de David, y por eso se acordaron los apóstoles cuando empezaron a ver cómo se movía Dios ahora, a partir de la venida de su Hijo, cómo el Espíritu Santo empezaba a llevar a judíos convertidos a Jesucristo y a los gentiles hacia Él, de esa manera, aunque al principio no lo entendieron. Pero se acordaron de esa profecía. Amós 9:11. En este libro de Amós el Señor profetiza toda la destrucción que vendría un día sobre Israel. Toda la destrucción que un día vendría. Y entonces es cuando lanza esa promesa y esa profecía que se acordaron los apóstoles. 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Y la palabra que aparece ahí es Goy. Todos los Goys, todos los gentiles. Y todos los gentiles, dice el Señor, que hace esto.
Y de eso se acordaron, ¿verdad? Los apóstoles. De eso se acordaron los apóstoles. Vámonos otra vez a Hechos 15. Jesucristo había realizado ese sacrificio, ¿verdad? Que abría esa nueva puerta. Yeshua, Jesucristo, los discípulos se dieron cuenta, ¿verdad? Había abierto esa puerta para todos aquellos que le recibieran, fueran judíos o gentiles. Estaban viendo cómo el Espíritu Santo se movía en los creyentes, no importase su procedencia, no importaba de dónde procedieran. El Espíritu Santo se movía igual en ellos. Y entendieron que era el cumplimiento de esa profecía. Vuelvo a leer el verso 13 en adelante. Dice: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres, los goy, los gentiles, las naciones, busquen al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos. Todo eso lo estaban viendo. Todo eso, ¿no? Y hasta en eso anduvo metido el famoso Asaf, el cual profetizaba de la salvación que un día vendría a través de ¿quién? Jesucristo. Hasta andaba ahí sin saber hasta dónde apuntaba todo lo que hacía allí. Y hablaba y escribía. Qué increíble es eso. Estos hombres sí lo entendieron. Y ahora fíjese, porque hasta se cumplió, se cumplió que levitas llevarían a las personas a conocer esa salvación. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 5 de Lucas. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y ella se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles a todos los mandatos y ordenanzas del Señor. ¿Quiénes creen que eran estos levitas? Los papás de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un levita de pura cepa. Ese Bernabé que luego anduvo predicando el evangelio junto con Pablo, y que ahorita lo vimos hablando ahí también metiendo su cuchara en el capítulo 15. Pues también, ¿qué cree que era? Levita también. Así es, predicando el evangelio, llevando a las personas a ese tabernáculo de David prometido. Vámonos a Hechos 4. Hechos 4, a ver, le puse aquí Hebreos. Hechos 4, déjeme llego ahí. Hechos 4, 16. Dice: 4:36, perdón, le dije 16, ¿verdad? 36. Hechos 4:36. Dice: entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre.
¿verdad? Este hombre que después andaría predicando por todas las naciones junto con Pablo y que llevó a Pablo a la iglesia de la Antioquía y luego lo llevó y se los presentó a los apóstoles, pues también era un levita, ¿verdad? Descendiente de levitas. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Dice: pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tribunos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Este hombre era apodado en otros evangelios, ¿cómo le llaman? ¿Quién se acuerda? Leví, hijo de Alfeo. De Elfeo. De Alfeo. ¿Sí? Dicen los historiadores que por eso era tan repudiado. Y por eso en vez de decirle Mateo, mejor le decían Leví, para estarle siempre recordando que él en realidad era un levita. Pero se había dedicado más, se había dedicado pues a cobrar. ¿Ah? Muy bien. Ok. Vámonos al libro de Hebreos capítulo 7. Todo eso que Dios empezó a hacer, ¿verdad? Dios empezó a hacer y estaba profetizado, todo apuntado a lo que Yeshua Jesucristo haría alguna vez. Todo planeado por Dios. Hebreos capítulo 7. Dice así. Hebreos capítulo 7. Esto alguna vez lo vimos ya con más detalle, ¿verdad? Ahorita no voy a ser tan detallado, pero voy a intentar, ¿verdad? Tocar lo más importante. Dice 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, ¿verdad? Este sacerdote era llamado rey de justicia, rey de paz, los mismos atributos que me dicen los profetas Isaías que tendría Yeshua Jesucristo, ¿verdad? Es una figura que apunta hacia él. Por eso el escritor de Hebreo lo está haciendo, ¿verdad? Y ahí dice que aún, fíjense, sin saberlo, esos diezmos que daban aún Abraham y en sus lomos estaba Levit, ¿eran para quién? Para Melquisedec, el cual es figura de Jesucristo. Y aún sin saberlo. Por eso hace toda esa aclaración. Dice, sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido también de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguno, el menor es bendecido por el mayor. Melquisedec bendijo a Abraham, por lo tanto el mayor es Melquisedec.
Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Entonces Leví, aún sin saberlo, a quien le debe pagar los diezmos es a Melquisedec, el cual es figura de Jesucristo. Todos sometidos a él, aunque no lo sepan y entiendan, ¿verdad? Este maestro sí lo entendía. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, es una pregunta retórica, la cual la respuesta es no, obviamente. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Si hubiera sido perfecto, ¿hubiera levantado otro Dios? ¿Cuál es la respuesta? Pues no, es una pregunta retórica, por eso lo está haciendo. Por eso levantó otro, según el orden de uno superior, orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Es verdad, es algo diferente que Dios hizo, distinto, porque el otro nada podía perfeccionar, me lo acaba de decir el maestro. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, así es, pero el Señor así lo hizo. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, así es. Pues por eso les estoy diciendo que eso era la figura desde el principio, para que no les extrañe. Aquí ahora me extraña, pero es que volteé hacia atrás y eso era el mensaje desde el principio. Así es lo que está diciendo. Mande. No, es una figura que apunta, que apunta. O sea, no podemos decir qué es, no lo podemos decir. Es una figura que apunta nada más. Es una figura que apunta. Indicando, es una figura que apunta. Mande. No, bueno, es que no nos vayamos por otro asunto, porque es una figura que apunta, que apunta, que apunta a él, ¿verdad? Que apunta a él. Mande. A ver, otra vez no te entendí. Es que no te oí, más bien no te oí del principio. No oigo mucho, como que está muy fuerte el ruido. Sí, que es superior, porque el templo era una imagen del verdadero, ¿sí? En el que es el chilo, porque el otro era una imagen del verdadero, ¿sí? Entonces, por eso es el chilo, porque la expiación en realidad, para quitar el pecado, ¿dónde se hizo? La expiación para quitar el pecado, ¿dónde se hizo? No, regresándome a la pregunta de él. ¿En qué tabernáculo se hizo? En el celestial. Porque los sacrificios de la tierra nunca pueden quitar los pecados. Eran una imagen que no pueden hacer nada, simplemente era una enseñanza. Eso viene en el capítulo 10, 11 y 12 de Hebreos. En su momento ya lo vimos.
Rey de justicia, como viene la traducción al inicio, rey de justicia, rey de paz, rey de Salem. Salem es la palabra, es el hebreo antiguo que es Shalom, de donde se deriva ¿qué palabra? Paz. Así es. Es que eso lo vimos hace un tiempo, toda esa explicación. Ahorita le estoy nomás tomando ciertos puntos. Esa parte la vimos también en otro momento. Entonces, en otra parashá, hablamos todas esas traducciones, todas esas partes. Dice, ¿dónde me quedé? ¿En qué verso? Terminé el 10. A ver. Sí, dice, otro sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ya me aclaró que el otro sacerdocio era inútil, que no podía hacer nada. Por eso fue necesario levantar uno que sí pueda hacer algo. Dice, el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiaba. Bueno, eso ya lo leí, ¿no? Entonces me voy al 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y la palabra en griego que viene ahí es una vida inmortal. Y por eso dijo previamente que no es un sacerdote que se pasa por qué. Como el arónico, que se pasa por qué. Porque él se va a qué. Se lo tiene que pasar a su. Y su hijo se va a. El de él, por eso es eterno. El otro era ineficaz. Era mortal, perpetuo. Perecedero. ¿Sí? Por eso está haciendo esa comparación. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el cual fue el sacerdocio prefigurado desde el principio. Queda pues abrogado. ¿Qué sabe qué es abrogado? Cancelado. Abrogado. Las leyes se cancelan, sí. Sí se puede hacer eso. Se abrogan. Nada más que necesita la firma del mero. Sí, pero sí se hace. Sí existe eso. Sí existe. Se abrogan las leyes. Se cancelan. Cuando ya no son útiles. Cuando ya expiró su tiempo, son ineficaces. La razón que sea, hay muchas razones. Eso se lo puede preguntar a usted a cualquier abogado. Se abrogan. Existe eso. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad. Así es. Como le digo, eso pregúntaselo a cualquiera. Las leyes se abrogan y eso no sirve, no funciona. No cumple se abroga y se pone otra mejor. Así es, sí pasa. Quien tiene poder para hacer eso, lo puede hacer. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El sacerdocio eterno se lo juró Dios nada más a su hijo. A los otros no. A él se lo juró para siempre. Los otros no. Fue una labor que hicieron sin juramento, que se las encargó, que administraban. Pero fue ineficaz e inútil, dice la Escritura.
Pero Dios ya se había anticipado a eso, mostrándolo desde el principio. El que sabe cómo va el plan de producción, ese es el que sabe todo el rollo de la maroma. Ese es el que sabe toda la maroma. Cuando yo trabajaba, a veces el plan de producción era un plan así del mes, un librón así. Pero a ti nada más te dan una. Eso. Y al otro que está allá, a ese le toca la 3. Y al otro, a este toca a ti esta. Y al de la noche le toca otra. Y todos trabajan. El que sabe el plan es él. Mero, mero. Ese es el que sí sabe cómo está el rollo. Dice, verso 22. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Pues sí, pues a través de los siglos, y aparte eran ineficaces. Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio aparabatos. Aparabatos. Es un sacerdocio eterno e intransferible. Esa es la palabra aparabatos. Algo que es intransferible, eterno, para siempre. Intransferible. La palabra aparabatos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los. ¿Algún otro sacerdote cumpliría eso? No. Si hasta tenían que ir amarrados de una cuerda, porque en una de esas, moles. Este no, este es perfecto. Perfecto. No ocupa ni siquiera que alguien lo expíe para poder trabajar como sacerdote como los otros, que necesitaban ser expiados para poder trabajar. Este no. Este desde el principio había sido avisado que era perfecto y eterno. Y eterno. Que no tiene necesidad, este no ocupa, no necesita, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, está diciendo. Los meros de aquellos palidecen junto a este. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, que es capaz de abrogar leyes, ya lo vimos, del mero, es capaz de abrogar leyes, su juramento. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tremenda cosa. Tremenda cosa. Y ahora él siendo sumo sacerdote, el perfecto, el que sí es, ¿verdad? Ahora está restaurando ese tabernáculo donde todos los hombres, no importa su procedencia, pueden ser bienvenidos a la presencia misma de Dios.
como en el tabernáculo de David, y que los apóstoles se dieron cuenta. Para terminar, vámonos a Apocalipsis 1:1, porque ahí viene el otro asunto. Uno era el sumo sacerdote y toda su descendencia también eran ¿qué? Sacerdotes, pero él era el sumo sacerdote y todos sus descendientes también tenían papel sacerdotal. Apocalipsis 1:4. 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, las iglesias que están que Dios puso allá afuera en Asia, en Turquía. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y a Yeshua Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así como él es el sumo sacerdote, ahora sus descendientes son hechos sacerdocio. Vámonos al capítulo 5 de Apocalipsis. Apocalipsis 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo ese mensaje profetizado desde antes por el Espíritu Santo, todo lo que Dios hizo, todo lo que los apóstoles entendieron, que se realizó a través de la obra de Yeshua, de Jesucristo, el Espíritu Santo dando esos mensajes desde el principio. Así es, eso y más es lo que Dios ha hecho en su plan. Pues muy bien, con esto terminamos por hoy. Vamos a orar para pasar a lo que sigue. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu obra inmerecida, Señor, de lo que tú has hecho, de tu plan, que dejabas entrever, aunque no se entendía de todo, pero que ahora ha sido revelado, como dice el apóstol, a quienes han recibido a tu Hijo, esa salvación prometida. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho, sin merecerlo. No podemos hacer otra cosa más que ser agradecidos, porque nadie es digno de tanta misericordia, de el don inefable que es tu Hijo. Te damos gracias, Señor, por ello. Te damos gracias, Señor, y que estas verdades lleguen al corazón, Señor, de aquellos que no te conocen, de nuestros familiares inconversos, como siempre te pedimos por ellos, todos nuestros familiares que no te conocen, inconversos, que este mensaje llegue al corazón de Judá, Señor, la verdad del Evangelio,
como dice Pablo, pero que lo puedan entender con los oídos del Espíritu, con los ojos del Espíritu, para que crean y se salven. Para que tu salvación, Señor, que has planeado desde el principio, llegue a todos. Te damos gracias, Señor, por habernos tenido a misericordia. Que así sea, Señor, y seas alabado por siempre. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén.